Bueno, buenas noches. Aquí de nuevo en este live session, en este en vivo. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante en cirugía plástica, que es la anestesia. Nosotros y los anestesiólogos no podríamos hacer absolutamente nada. Y hoy voy a estar aquí con la doctora Viviana Morales, una gran anestesióloga. Es anestesióloga de la Universidad del Rosario en Bogotá. Estudió medicina en el Hospital Militar y se hizo una maestría en Barcelona en anestesia para cirugía cardiovascular. Y tenemos la gran fortuna de que ella nos acompaña en la clínica Quirófanos del Tesoro, que es donde hacemos las cirugías plásticas, y como parte del equipo de super anestesiólogos que tenemos allá. Les digo que es una parte supremamente fundamental en todo este cuento que hacemos nosotros quirúrgico en la cirugía plástica. Como les digo, sin ellos no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, tengo el gran placer de presentarles a la doctora Viviana Morales, que va a estar esta noche aquí con nosotros. Viviana. Hola Pedro, mil gracias por este cordial saludo. Yo también estoy muy contenta y por supuesto agradecida por invitarme a este live y espero responder a todas las preguntas e inquietudes que se generan en torno a la anestesia para las intervenciones de cirugía plástica. Perfecto. Es una delicia tenerte aquí con nosotros. Gracias. Como moderadora va a estar Estefanía, que es nuestra moderadora estrella. Va a estar con nosotros aquí guiándonos, pasándonos las preguntas que van ustedes haciendo a través del live, las preguntas que han hecho también durante la semana que empezamos a anunciar que íbamos a tener este live. Entonces aquí estamos con Estefanía. Hola, buenas noches para todos. Como decía el doctor, gracias a Viviana por aceptar la invitación y gracias a todos por estar conectados. Entonces, bueno, ¿qué les parece si vamos directamente de una a la acción y vamos con la pregunta número 1 que dice, ¿me dan algún medicamento antes de entrar al quirófano aunque me apliquen anestesia? Hay muchos sentimientos y muchas sensaciones antes de llegar al quirófano. Una de ellas es la ansiedad, como el miedo. Al principio o en varias ocasiones se trata de administrar un medicamento para disminuir ese tipo de miedo, pero en este momento estamos viendo en Quirófanos del Tesoro que es más importante no disminuir el estado de conciencia o de alerta en los pacientes, sino hasta que iniciemos la anestesia general como tal, con el sentido que las pacientes cuando están en el proceso de ingreso tengan conocimiento de toda la seguridad y de todos los procesos de seguridad que se da dentro de las salas de cirugía antes del procedimiento y durante el procedimiento. Y para nosotros es muy importante que las pacientes sepan exactamente con tranquilidad se descansen durante la anestesia, durante la inducción, que el grupo quirúrgico esté listo y atento, que el grupo de enfermería esté listo y atento y que el grupo de anestesia esté listo y atento. Y por eso hacemos una lista de verificación antes de la inducción de cirugía. Si le administráramos algún medicamento, esa alerta se disminuiría y de pronto no se acuerdan o no se acordarían después de toda la lista de verificación que hacemos antes de la intervención quirúrgica. Yo me doy la cucharada de Estefanía. Nosotros ayudamos un poquitico cuando la paciente llega a la clínica y entra a la preparación de cirugía, que nosotros vamos, las pintamos y tomamos fotografía. Yo creo que ahí damos un medicamento, digamos, de conversación, de hablar con ella, de contarle un chiste, de relajarla, ¿cierto? De relajarla. Por lo menos yo hago mucho eso con mis pacientes en ese momento que tenemos para pintar y para tomar fotos. Hago que se relaje un poquitico. Cuando llega al quirófano, ella ve que también que están la instrumentadora, las chicas de enfermería, obviamente el personal de anestesia. Yo trato de ponerles musiquita ahí, le pregunto qué música le gusta
y ponemos musiquita en el quirófano que le guste, que piense en cosas lindas antes de empezar la inducción y antes de que se vaya, para que sea pues un momento muy agradable. Pero como dice la doctora Viviana, ella tiene que estar también, tiene que saber qué es lo que está pasando antes de la anestesia. Perfecto, yo creo que nos quedó súper claro eso. Dice la siguiente pregunta: ¿qué es la anestesia tumescente? Bueno, la anestesia tumescente es la administración de medicamentos de anestésicos locales asociados a dilución con solución salina y adrenalina. Eso sirve mucho o servía mucho para tratamientos odontológicos en los cuales se administra y queda una sensación de edema por el volumen de líquido que se pone en el interior de los tejidos. Después de eso, los cirujanos plásticos usaron esa técnica también para realizar las intervenciones quirúrgicas. Entonces, en sí es una anestesia local que se puede administrar en la zona donde se va a realizar la intervención quirúrgica. ¿Qué dices, Pedro, para adelantar más en eso? Sí, realmente utilizamos, pues, como tú sabes muy bien como anestesióloga, anestesia local, anestesia regional o anestesia general, ¿cierto? Entonces, esta es una técnica de la que habló el doctor Klein, que incluso esa solución de la que tú estás hablando, que se inyecta y que queda como una sobreinyección, que es la tumescencia, que queda como súper lleno el tejido de esa solución, la describió el doctor Klein, que él es un dermatólogo, ¿cierto? Entonces era anestésico local, como dices tú, más solución salina, más adrenalina, y lo utilizamos y lo seguimos utilizando en anestesia, cuando damos anestesia local para hacer procedimientos, digamos, pequeños procedimientos. Yo lo utilizo mucho cuando hago excisión de tumores en la piel y reconstrucción en pequeñas áreas. Pero es muy interesante porque en la lipoescultura, nosotros, a pesar de que la paciente está anestesiada con anestesia general, hacemos una infiltración tumescente con esa solución de Klein. Y eso nos sirve para hidratar muy bien el tejido graso, ¿cierto? El tejido graso que vamos luego a aspirar. Y también es muy interesante porque sirve como una ayuda en el dolor posoperatorio, para disminuir ese dolor posoperatorio. Entonces, esa infiltración tumescente la utilizamos como anestesia local o como un coadyuvante en la anestesia general para lipo, para sobrehidratar la grasa y poder aspirarla, y como, digamos, una ayuda también en el manejo del dolor posoperatorio. Quería poner también un dato que me pareció muy bonito que lo hubieses iniciado, porque la anestesia tumescente no da la anestesia o una inhibición completa del dolor o de la manipulación. Es por eso que sí se tiene que coayudar en cirugías grandes como la liposucción, como lo acabaste de decir, o la abdominoplastia, que se tiene que ayudar con anestesia general cuando la liposucción pues se da en torsos, brazos, miembros inferiores y abdomen, para que las pacientes no tengan dolor y no les moleste el estímulo de los tejidos mientras que se realiza esa intervención quirúrgica. Y en la abdominoplastia lo mismo, porque existen dos tipos de anestesia, una que es anestesia general, cuando se disminuye el estado de conciencia, así no hay ninguna respuesta ante los estímulos, y la otra es anestesia regional, pero esa se da solamente, o el uso que se maneja es cuando la cirugía se da del tercio inferior, o sea, desde la región del ombligo hacia las extremidades o hacia las piernas. Y ahí la paciente o los pacientes están relativamente despiertos, pero la sensibilidad del dolor en la parte inferior del cuerpo pues está disminuida porque se administran unos medicamentos como anestésicos locales para darle la anestesia regional.
Bueno, yo creo que nos quedó súper claro este tipo de anestesia. Entonces vamos para la siguiente pregunta, que dice así. Aunque me apliquen anestesia, ¿puedo llegar a sentir dolor? Viviana. Es una excelente pregunta. La verdad, sí. Es nuestro objetivo primordial justamente evitar que ustedes tengan dolor. Ese es por eso una de las partes importantes o de los pilares esenciales para el manejo de la anestesia. Pero lamentablemente se puede presentar dolor en el posoperatorio inmediato. Nosotros durante la intervención quirúrgica le administramos medicamentos analgésicos y anestésicos que disminuyen todos los estímulos o los estímulos dolorosos, y a la vez, como hay una disminución de la alerta, no hay una conciencia o no hay un raciocinio del dolor. Pero cuando se sale y durante la cirugía le ponemos analgésicos para esperar que en el posoperatorio inmediato o cuando salgan a recuperación no tengan dolor. Lamentablemente, en ocasiones, por el nivel de sensibilidad al dolor de las personas que son individuales, unas pueden presentar más dolor que otras. Y por eso nosotros damos ahí ya analgésicos de rescate para que en recuperación ya el dolor esté controlado. Pero siempre nuestro objetivo es que ustedes hagan lo más tranquilas posible esa recuperación. Y obviamente, Viviana, si en recuperación aparece dolor, pues anestesia siempre está ahí dando medicamentos para suprimir el dolor. Es decir, no quiere decir que porque vayan a sentir dolor no se trate, claro, inmediatamente se trata en el posoperatorio inmediato, ahí en recuperación. Y cuando van para la casa, yo casi que prácticamente, Viviana, en todos mis pacientes utilizo la bomba de analgesia, de la cual vamos a hablar de pronto en un ratico, un poquitico de eso, porque me parece que es un tema súper interesante para que las pacientes lo conozcan, sepan que existe y que es una maravilla. Ay, sí. A mí también me parece muy bueno. Sí. Un uso maravilloso que le podemos dar de ayuda para las pacientes para que no sientan dolor en los primeros días de posoperatorio. Exactamente. Ahora más tarde tocamos ese tema, Estefanía, de la bomba de analgesia. Me parece súper, de una. Entonces vamos a esta pregunta que ya nos hizo alguien acá en el en vivo, que se llama Laura, y es la siguiente. ¿Puedo ser alérgico a la anestesia? Bueno, Laura, hay diferentes tipos de medicamentos de acuerdo a lo que necesitamos con la anestesia. No es solamente un medicamento que se administra, sino que son varios tipos. Unos son los que te ayudan a disminuir o a inducir el sueño, o que se llaman inductores. Otros que son los relajantes musculares, para que los doctores, como el doctor Pedro, pueda realizar la intervención quirúrgica sin ningún inconveniente. Y los terceros entonces serían los analgésicos, que estábamos hablando previamente, para disminuir la intensidad del dolor. Existen sensibilidades, sí se puede presentar la posibilidad de alergias a alguno de esos medicamentos, pero estás en la condición adecuada y con los especialistas adecuados por si se presenta alguna eventualidad, nosotros respondemos inmediatamente. Nuestra labor como anestesiólogo es justamente velar por la seguridad de ustedes como pacientes durante la intervención quirúrgica. Nosotros estamos ahí siempre para monitorizar y evaluar minuto a minuto cómo están sus cifras tensionales, cómo está la frecuencia cardíaca, cómo está su tensión arterial, y todo eso nos refleja su estado general del cuerpo. Así podemos evaluar que no tengan dolor, que no tengan ninguna reacción adversa que necesite tratamiento, y si vemos algo que se esté presentando de forma inadecuada, inmediatamente responder para que no haya una complicación ni ninguna consecuencia a corto, mediano o largo plazo. Perfecto. Sí, si ustedes lo vieran, Laura, los anestesiólogos están en la cabecera de ustedes con una máquina, unos monitores, unos tubos conectados
con aparaticos que van poniendo minuto a minuto medicamentos. Es decir, ellos toman un control de esa parte de cómo van reaccionando ustedes tanto al acto anestésico como al acto quirúrgico, porque a veces incluso el acto quirúrgico puede producir estímulos que hacen que ellos tengan que regular de alguna manera también la anestesia que están dando, ¿cierto? Entonces ellos tienen un control muy, muy interesante durante el acto quirúrgico, y Viviana decía una cosa muy cierta, y es que hay que estar en un muy, muy buen centro clínico con profesionales pues muy especializados en todo este cuento para que las cosas salgan bien y minimicemos al máximo las complicaciones. Bueno, súper. Voy a hacer esta pregunta que sigue y nos la dejaron en la cajita porque me parece importante ya que tocaron este tema de que hay un monitoreo y demás, y es lo siguiente: ¿qué hace el anestesiólogo durante la intervención? O sea, yo creo que se hacen la pregunta de, ¿él va y aplica solo la anestesia y chao, o se queda durante toda la cirugía? Yo creo que eso es como lo que quieren saber. Bueno, nosotros estamos antes de iniciar la anestesia, porque antes de iniciar la anestesia les hacemos una valoración preanestésica, que es una consulta varios días antes de la cirugía, cuando ya se deciden ustedes junto con el doctor Pedro qué tipo de cirugía se van a realizar. Entonces, durante la programación hay unos pasos que se llama la valoración preanestésica. En esa valoración preanestésica nosotros queremos conocerlas, identificar, por ejemplo, su peso, su talla, cómo está su estado, si tiene o no enfermedades, como si tienen o no, por ejemplo, sintomatologías respiratorias o algunos signos que nos puedan llamar alertas para determinar o para evaluar si hay un riesgo de la seguridad de ustedes durante la intervención quirúrgica o no. Nuestro objetivo principal siempre es la seguridad de ustedes, y por eso hacemos un tamizaje que tiene que llegar con el estado de salud óptimo para este tipo de cirugías, para que haya un buen inicio durante la intervención quirúrgica, no tengamos ninguna alteración y un final feliz, que es el tipo de cirugía que ustedes desean. Entonces, después de esta valoración preanestésica, ya dentro de preparación nos presentamos y las llevamos con nosotros a salas de cirugía, donde las monitorizamos, como dijo el doctor Pedro previamente, su tensión arterial, frecuencia cardíaca, también la frecuencia respiratoria, todos los signos vitales esenciales para nosotros guiarlos durante la intervención quirúrgica. Y una vez de eso, les administramos los medicamentos que van a inducir un sueño muy profundo, y después el mantenimiento de la anestesia para que ese sueño se mantenga durante toda la intervención quirúrgica. O sea que nosotros estamos con ustedes desde antes de la intervención quirúrgica hasta que las entregamos o salen a recuperación, y en recuperación también las evaluamos periódicamente. No nos salimos del quirófano y estamos con ustedes para que tengan un proceso de cirugía lo mejor posible y salgan de una manera pues más tranquila y adecuada en recuperación. Sí, yo decía que sin ellos nosotros no podemos. Sin el anestesiólogo, la anestesióloga, nosotros no podemos actuar. Y ellos empiezan primero que nosotros y terminan después de nosotros, porque son quienes las inducen en ese sueño profundo, quienes les quitan el dolor y quienes permiten que nosotros podamos hacer el procedimiento quirúrgico, y luego son quienes vuelven y las traen de ese sueño profundo, las despiertan y las sacan a recuperación. Y además de eso, en recuperación siguen manejando todo el tema del dolor. O sea, es parte supremamente fundamental del acto quirúrgico en cirugía plástica. Bueno, yo creo que nos quedó súper clara como esta respuesta, y como decía el doc, yo creo que los dos van de la mano, el uno no puede estar sin el otro definitivamente. Bueno, saludamos a todas las personas que están conectadas, más de 30 personas conectadas, interactuando, mandando saludos a la doctora Viviana, Pedro, qué abrazos, qué excelente en vivo, que la bomba es lo máximo, que ahorita de hecho vamos a tocar ese tema. Y ya que hablaron de
que ustedes igual están en el momento de la recuperación. Por acá nos preguntaban que cuánto es el tiempo de recuperación, o sea, a los cuántos horas o minutos se debe despertar una paciente. Y si de pronto unas se pueden demorar más que otros, si es común, si de pronto, no sé, para cada cirugía es entre media hora y una hora y ya va hora y media y alguien no se despierta, ¿qué hacen ahí? El tipo de anestesia que nosotros damos se elimina casi constantemente. O sea, las dosis o los medicamentos que administramos para mantener ese sueño durante la intervención quirúrgica se tienen que administrar continuamente porque nosotros solamente respirando y el mismo hígado también va depurando esas sustancias y entonces son tiempos ultracortos del efecto, que son alrededor de 10 a 15 minutos. Entonces, cuando el doctor Pedro, por ejemplo, termina la cirugía, nosotros suspendemos los medicamentos que usamos para el mantenimiento de la anestesia y a medida que se va depurando a través del organismo, se van despertando poco a poco de forma espontánea los pacientes para después llevarlos a recuperación. ¿Qué pasa? La cirugía es un tipo de estrés que se presenta en los pacientes. Es como una similitud de yo llevarlos a que tienen que subir bicicleta por una montaña bastante alta, 15 kilómetros, o que tienen que correr más o menos una maratón. Entonces terminan cansados. El organismo así se considere o mentalmente digamos, no, estuve dormido tantas horas, el organismo sí ha estado respondiendo ante los estímulos quirúrgicos que se les han realizado. Y por eso en recuperación hay personas que dicen que mantienen con sueño o que siguen con sueño. Uno es por los medicamentos analgésicos que les damos que de pronto inducen un sueño o continúan con un sueño profundo. Y segundo, ese estado de somnolencia y el estado de cansancio después de la cirugía, también hay veces las personas consideran o quieren seguir durmiendo. No hay ningún problema, pero usualmente nosotros llevamos a los pacientes despiertos y respirando espontáneamente. Eso para nosotros es lo principal, que cada paciente que salga de salas de cirugía pueda respirar y pueda tener la seguridad de que respire por él mismo para que no tengamos ningún inconveniente. Igual, en recuperación los dejamos alrededor de 1 o 2 horas monitorizados nuevamente con tensión arterial, le ponemos oxígeno suplementario y le ponemos pulsoximetría para evaluar los signos vitales en las primeras 2 horas. Ya en las primeras 2 horas, cuando no tenga dolor el paciente, no tenga ni náuseas ni vómito postoperatorio y esté despierto, ahí sí le damos salida para la casa. Ah, bueno, súper interesante. Un saludito para Vanessa Rodríguez, que es una de nuestras seguidoras más fieles. Esa no se pierde ningún en vivo, está en todos. Y Viviana, tú ahorita decías que normalmente uno puede quedar como con un estado de somnolencia, con sueño y demás. ¿Cuánto tiempo? Es decir, es común que, no sé, yo tuve la cirugía hoy y quedé con 2 días todavía con esa somnolencia. No. Estaba hablando acerca del periodo de 1 o 2 horas cuando estaba en recuperación, Estefanía, pero que dure tanto tiempo esa somnolencia, no. Lo que sí les estaba comentando era que como igual es una cirugía y hay veces son cirugías grandes, entonces el cuerpo se siente, después de ese estímulo que es por ejemplo una liposucción, se siente, tiene que responder ante ese estrés. Y por eso entonces es la sensación de cansancio en el postoperatorio inmediato. ¿Qué dices, Pedro? Claro, lo que dices es muy cierto. No por el hecho de estar profundamente dormida, de no sentir nada, de no acordarse de nada, no quiere decir que el organismo, voy a utilizar una palabra que la perdonan, no se sienta agredido, ¿cierto? Porque finalmente lo que estamos haciendo con una cirugía, pues obviamente es una hoja de bisturí que corta, es una canulita que entra debajo de la piel y hay que pasarla centenares de veces,
eso no deja de ser un trauma, no deja de ser una agresión al organismo, y el organismo la está sufriendo, pero no hay conciencia de ello. Digámoslo así, no, la paciente no tiene conciencia de ello, pero cuando despierta el organismo está traumatizado. Es un trauma. Ahora es un trauma controlado, pero trauma al fin y al cabo. Entonces cuando ya despierta, pues claro, se siente pues como si hubiera ido al gimnasio y le hubieran sacado la leche, por decir algo, completamente traumatizadita, cansada, adolorida, porque eso es lo que pasó, es una realidad. Pero en ese posoperatorio inmediato, cuando están en recuperación, de nuevo nuestro personal de anestesia está al tanto de ello, siguen poniendo analgésicos, siguen poniendo drogas, pues medicamentos para el dolor, y ya una vez la paciente esté completamente como en un estado de conciencia total, ya incluso que haya podido tomarse una aromática o algo, ahí es cuando ya se puede ir para la casa y ha pasado todo ese periodo de somnolencia, ¿cierto? Está muy consciente, incluso ya está muy doloridita, ya con ganas de irse incluso, ahí es cuando ya se pueden ir para la casa. Pero esa somnolencia y todo eso que pasa es en las primeras horas del posoperatorio inmediato. Al otro día ya no tienen pues esa somnolencia. Bueno, súper. Pues yo lo preguntaba porque pues no falta el que se haga la pregunta de que si es normal que al otro día yo todavía tenga sueño y me sienta mareada. Listo, entonces vamos con esta pregunta que hicieron durante la semana y es, ¿siempre se debe aplicar anestesia general en las cirugías plásticas o se puede aplicar otro tipo de anestesia? Hay varios factores para pensar en los tipos de anestesia. Como les dijimos al principio, existen principalmente dos tipos, tres tipos. El primero es la anestesia general, donde hay una disminución de la conciencia y no vamos a generar razón de los estímulos que nos están haciendo durante el cuerpo. O sea, es como, para los pacientes es como un abrir y cerrar de ojos, de antes y después así. No es un sueño profundo, porque en los sueños nosotros soñamos y mantenemos como el tiempo o sabemos cuánto tiempo, por ejemplo, ha pasado. En cambio, la anestesia no. La anestesia es una inhibición parcial del cerebro, entonces el cerebro no se da cuenta ni del tiempo ni del espacio donde está. Esa es la anestesia general, que usualmente requiere, como es una inhibición parcial del cerebro, entonces requiere asegurar la respiración con dispositivos que mantengan la respiración y anexarlo, o esa respiración también se tiene que mantener a través de una máquina o un ventilador externo. La segunda es la anestesia regional, en la cual se administra principalmente, o todos la tenemos relacionada, por ejemplo, con las cesáreas, que se pone un medicamento a nivel de la espalda, donde se duermen los nervios, principalmente desde la región del ombligo hacia las piernas, y con eso entonces se ayuda a intervenciones localizadas. Los pacientes pueden estar, o de hecho todos están conscientes, lo que podemos es administrarle un medicamento para disminuir ese estado de ansiedad que genera el estrés y estar en un ambiente que no están acostumbrados como salas de cirugía. Y la tercera, pues allá habíamos hablado desde el principio, que es la anestesia tumescente, que es la infiltración de anestésico local junto con solución salina y adrenalina, que el doctor, por ejemplo, hace cuando realiza intervenciones pequeñas o mínimas. Dependiendo de ese tipo de las intervenciones quirúrgicas, entonces uno está más proclive hacia un tipo de anestesia que hacia la otra. En intervenciones, por ejemplo, que sean de áreas grandes como liposucciones, o que tengan intervenciones extensas de más de 2 horas, lo ideal sería anestesia general, para que los pacientes no se angustien, no se cansen en una misma posición,
no tengan como un estrés sobreagregado a la intervención quirúrgica. Ya si la persona, por ejemplo, también el tipo de personalidad, si se angustian mucho, si para ellos eso va a ser algo o una sensación de estrés o de disconfort, también la anestesia general ayuda porque pues no van a tener conciencia de nada que ocurra en la intervención quirúrgica y nosotros lo vamos a cuidar mucho. Y los otros tipos de anestesia pues se dan más para cirugías funcionales, que es cirugías ya como cesáreas o en miembros inferiores, que nosotros en anestesia para cirugía plástica pues casi no usamos. De acuerdo, Viviana, sí. Yo creo que es mucho, dijiste dos cosas pues como muy claves. Uno, el área que se trabaja, ¿cierto? Grandes áreas, definitivamente es mejor hacerlo con anestesia general. Yo he hecho lipos, digamos, del abdomen total, lipomarcaciones con anestesia tumescente, anestesia local asistida. Obviamente, incluso la participación del anestesiólogo es muy importante para dar una sedación, para que el paciente esté más tranquilo. Pero finalmente es complejo manejar el área, porque es un área muy extensa, uno está metiendo la cánula y realmente es más cómodo para el paciente e incluso para el cirujano hacerlo con anestesia general. En cirugía plástica facial hay una posibilidad, diría yo, un poquitico más grande de utilizar la anestesia local asistida, ¿cierto? Por ejemplo, las otoplastias en adultos es bastante factible hacerlo con anestesia local y hacemos mucho blefaroplastia, que es la cirugía de los párpados, con anestesia local asistida también, porque el paciente está, digamos, despierto. Se puede sedar un poquitico, pero no está bajo los efectos de una anestesia general. Entonces, también la segunda cosa que dijiste, que es la parte emocional del paciente, si el paciente aguanta. Yo he tenido pacientes que me dicen a mí, no, es que yo, pues ver que si usted se me va a acercar con algún instrumento al ojo, no, a mí póngame anestesia general. Entonces, depende mucho como de la capacidad del paciente de resistir ese cuento de estar viendo cómo se manipula y del área, del volumen de área que se va a trabajar. Viviana lo explicó pues supremamente bien, solo quería complementar eso. Bueno, yo creo que nos quedó súper claro y sí lo explicó muy bien. La gente está súper animada, qué buenísimo el tema, qué gracias, que Viviana una tesa, que sigamos haciendo estos en vivos, que les gusta a la gente, porque realmente pienso que el tema de la anestesia es algo que es a lo que más le preocupa a la gente. Y si no me despierto, y si se pasan en la dosis, y bueno, siempre hay como mitos, tabú alrededor de este tema. Entonces creo, con el doc hablamos que era importante, ¿cierto? Como hablar sobre esto para que las personas pues sepan que son profesionales los que siempre están ahí acompañándolos y cuidándolos, ¿cierto? Y que su vida es primordial para cada uno de ustedes. Entonces vamos con la siguiente pregunta que hace Angie Cano, se llama la chica, y es lo siguiente. Antes de cualquier cirugía estética, ¿siempre es necesaria la valoración del anestesiólogo? Angie. Sí, Angie. Para nosotros es esencial y es parte de la seguridad para ustedes como pacientes, porque como estamos hablando de cirugías plásticas, estamos mejorando o dándole, sí, un bienestar a un paciente que ya está sano. Entonces, para nosotros nuestra responsabilidad es que ustedes salgan de la intervención quirúrgica lo mejor posible y evitar a toda costa cualquier complicación. Por lo mismo, entonces, para hacer un plan anestésico ideal para cada paciente, porque es individual, la anestesia para cada paciente, es por eso que nosotros necesitamos conocerlos previamente, conocer ustedes cómo están, mirar, por ejemplo, su anatomía acá en la vía aérea, también mirar cómo está el estado cardiovascular, que no tenga síntomas respiratorios, alergias, justamente ahora hablamos acerca de las alergias, y muchas cosas se pueden prevenir solamente conociendo de forma adecuada a los pacientes. Por eso para nosotros es primordial y esencial realizar la valoración preanestésica días antes de la intervención quirúrgica.
Angie, que es paciente mía. Angie, un saludo y rico que estés aquí en el en vivo. Yo te digo que es tan importante esa evaluación preanestésica como la cirugía misma. Para mí es el último semáforo que el paciente tiene que pasar. Si en esa evaluación preanestésica el semáforo se pone en verde, porque ya anestesiología, después de revisar todo, da como el aval, además entiende cuál es la mejor anestesia para cada paciente. Yo siempre he dicho que cada paciente es un universo individual y a cada paciente hay que evaluarlo exclusivamente. Si ya anestesia da el aval, ya vamos todos muy tranquilos para cirugía. Es importantísima la evaluación preanestésica. Bueno, yo creo que sí es importante como eso. Acá hay otra pregunta y es, ahorita ya hablamos que puede haber un efecto, digamos, secundario, y es que cuando yo me despierto puedo sentir todavía somnolencia, ¿cierto? Pero acá nos preguntas que si hay otros efectos secundarios de la anestesia, que si puedo llegar a sentir ganas de vomitar, que si puedo vomitar. Sí, existen varios efectos que nosotros estamos tratando de disminuir, pero que hay factores que sí se pueden predisponer en pacientes. Entonces, estábamos hablando del dolor, lo otro es náuseas y vómito postoperatorio, que se da principalmente en pacientes jóvenes, no fumadores o que ya tienen antecedentes previos de náuseas y vómito con la anestesia. Nosotros igual le administramos medicamentos para prevenir ese tipo de síntomas o las náuseas y el vómito en el postoperatorio durante la intervención quirúrgica y antes de que se despierten para prevenir esos eventos que no son incómodos en la recuperación. Otra cosa que sí, pese a que lo estamos tratando de corregir, se puede presentar en muchos casos y principalmente en las liposucciones, es el temblor. El temblor se da porque hay una pérdida de temperatura del paciente durante la intervención quirúrgica. Y esto porque la anestesia, como relaja los músculos, nuestra respuesta hacia el frío es movernos, es de pronto temblar un poquito cuando nos da escalofrío. Pero con la anestesia no nos podemos mover y hay también una vasodilatación y entonces se incrementa la pérdida de calor durante la intervención quirúrgica. Lamentablemente, pese a que nosotros igual para seguridad del paciente le ponemos una manta térmica para evitar esa pérdida de calor, cuando se despiertan pueden presentar temblor porque están fríos y entonces ahí el cuerpo dice necesito calentarme y entonces empieza a mover de forma involuntaria y eso también les incomoda a los pacientes. Nosotros en recuperación les ponemos también unas mantas térmicas, cobijas, para que otra vez vuelvan a adquirir el calor que ya perdieron y se disminuya esa incomodidad que tiene. Y algunos analgésicos nos ayudan también a disminuir la sensación de temblor, pero se puede presentar y es incómodo para los pacientes. Perfecto. Bueno, Doc, ¿vas a decir algo ahí? ¿Tienes algo que agregar? No. No. Esa es la explicación. Listo. De una, por aquí Beatriz nos hace una pregunta. ¿Es posible que alguien se despierte en medio de la cirugía y en ese caso, qué se hace? ¿Qué se puede hacer? Bueno, Beatriz, ya con la anestesia general ya ha venido avanzando de forma que esos episodios no sean lo más mínimos posibles, porque para nosotros es una consecuencia o un evento adverso para nosotros severo, un despertar durante la intervención quirúrgica. Por lo mismo, entonces, nuestras técnicas de anestesia se dan de mantenimiento endovenoso y cuando es bajo anestesia general, también, por supuesto, estamos hablando de anestesia general, también cuando aseguramos la vía aérea le administramos un medicamento que inhalan y que también sirve como anestésico y como analgésico y
se me olvidó, y que se olvida y disminuir el estado de conciencia. Entonces, cuando ya los damos por esas dos vías, hay mayor seguridad que si solamente se hubiese dado endovenoso como era cuando se inició la anestesia, que era solamente endovenoso o si no inhalatorio, era una sola vía. Pero ya lo estamos haciendo, eso es lo que se llama una anestesia balanceada, con la cual le podemos dar la mejor seguridad al paciente y prevenir ese evento de despertar intraoperatorio. Pero hay una cosa, Viviana, tú me sacas de la duda, complementando eso. Decías al principio, y es así, que son medicamentos, digamos, de efecto corto, de corta duración, porque se metabolizan, dependiendo de la vía de metabolismo, se metabolizan rápidamente. Entonces hay que estar manteniendo una dosis adecuada. Se mantienen dosis de esos medicamentos anestésicos, tanto endovenosos como los gases, lo que llamamos gases, pues que la vía inhalada. Es factible que si se metaboliza muy rápido, y te lo pregunto como para que le expliques un poquito a la paciente eso, que el paciente empieza a superficializarse, como a tratar de salirse del efecto anestésico y haya que volver a como a nivelarlo. ¿Es algo de ese orden? Sí, se puede presentar. Cuando nosotros hacemos la inducción, hay un espacio o hay tiempos de poco estímulo a los pacientes, como cuando se hace el aseo o la asepsia antes de la intervención quirúrgica. Que se limpia al paciente, que limpiarlo con un jabón especial. Exacto, que lo lavan con un jabón especial, previniendo que no les dé ninguna infección en el sitio donde lo van a intervenir. En esos espacios, la dosis de anestésico no la requiere tan alta, sino que se disminuye o no se requiere tanta dosis. Y para nosotros responder, o usualmente dosificamos de acuerdo a los estímulos que se requiera en cada tiempo quirúrgico o en cada momento de la cirugía. Es posible que en esos tipos de tiempo en los cuales no hay estímulo, no se requiera tanto dosis de anestesia y nosotros necesitemos bajarla un poco. Y si hay por algún evento un estímulo severo, pues la dosis nuevamente requiera una redosificación un poco más alta. Nosotros tenemos que estar, y eso es parte de nuestro trabajo, es estar un poco más adelante de los tiempos quirúrgicos para que cuando yo ya te vea, por ejemplo, con el bisturí, que le vayas a realizar algún estímulo, yo ya le esté administrando la dosis que requiera para que los pacientes no tengan dolor ni ninguna molestia en el inicio del estímulo. Qué bien. Van danzando con nosotros ustedes, los anestesiólogos. Nos van viendo qué vamos a hacer y van modulando la anestesia. Muy, muy bonito eso, muy bacano. Bueno, súper. Entonces vamos con esta pregunta que nos hace Vanessa, que dice, en las operaciones como lifting, ¿por qué se hace con anestesia local y también se podría hacer con general? ¿Se referirá al lifting facial? ¿Cierto? Imagino que facial, porque hablaste tú ahorita que es como la parte donde se podría utilizar la local. Sí. Yo digo una cosita y luego tú me complementas, Viviana. Por lo general, las pacientes que se someten a un lifting facial son pacientes de un poco más edad, ¿no es cierto? Incluso ya en la tercera edad, porque no hay ningún problema en hacer una cirugía de estas en pacientes ya en la tercera edad. Tener años no quiere decir que no se pueda someter uno a un procedimiento quirúrgico desde que en el preoperatorio se estén manejando todas las cosas que el paciente necesita. Por ejemplo, si la paciente es hipertensa, que esté controlada su hipertensión. Si la paciente tiene algún problema en tiroides, que esté controlada su tiroides, ¿cierto? Pasa por el semáforo de
de la consulta preanestésica, todos sus exámenes están bien, es decir, ella está apta para cirugía. Sin embargo, en este tipo de pacientes a veces es interesante optar por una anestesia local asistida para no meterla en el cuento de la anestesia general. Entonces, en un facelift, ¿cierto? Que es una cirugía que se demora más o menos unas 3 horitas, el área a operar es un área pequeña porque es carita y cuello. Ahí a veces nos permitimos hacer en la paciente una anestesia local, tumescente, asistida, porque igual está el anestesiólogo ahí monitorizando todo, y el anestesiólogo le pone medicamentos intravenosos para hacer unas sedaciones. Entonces, hacemos como ese complemento de la anestesia local con la sedación, con anestesiólogo en sala, igual ahí todo el tiempo vigilando y estando pendiente de todo, pero tratamos de no llevar a ese tipo de pacientes escogidas a una anestesia general. Entonces, sí, hay lifting faciales que los hacemos con anestesia local asistida, dependiendo de la paciente, de la parte emocional de la paciente, de cómo uno crea que se va a comportar durante la cirugía, de si va a aguantar esas 2-3 horitas cómoda durante la cirugía. Podemos llevar a esas pacientes a una anestesia local asistida. Es mucho más interesante con anestesia general porque es más cómodo, probablemente para la paciente, para el cirujano y hasta para el anestesiólogo, pero se puede hacer con local asistida. Y Viviana nos complementa ya y eso desde el punto de vista anestésico. Con la anestesia local asistida en estas intervenciones nos podemos ayudar también porque a los cirujanos, por ejemplo, me imagino contigo, Pedro, que si quieren alguna gesticulación, algunos solicitan movimientos faciales para que el resultado estético sea el adecuado. Y con la anestesia general, pues esos movimientos espontáneos de los músculos no se van a tener, entonces es una guía. Por supuesto que necesita más energía por parte de nosotros y no hay ningún problema porque tiene que tener o tenemos que brindar en la anestesia local asistida un mayor bienestar, ya que además de los pacientes están conscientes, no queremos que sienta dolor. De hecho, las infiltraciones queremos que, pese a que son agujitas y que la infiltración me incomoda un poco, entonces que ese nivel de molestia se disminuya y que igual la respuesta al estrés, que alguien venga, como tú muy bien dijiste, Pedro, que alguien venga y venga hacia mí de pronto con un bisturí o con un electrocauterio, les generan ansiedad, les genera estrés. Entonces la anestesia local asistida justamente ayuda a disminuir esas respuestas ante este tipo de estrés para que la intervención quirúrgica responda o salga de la mejor forma. Uh-huh. Listo, yo creo que nos quedó como súper clara esta respuesta. Y acá nos hacen una pregunta también para ir cerrando y es, ¿la intubación puede dejar dolor después de la cirugía? Sí, puede presentar unas molestias que son autolimitadas. Estas molestias se dan porque el tubo orotraqueal pasa a través de las cuerdas bucales y se queda dentro de las cuerdas bucales. Entonces, si pasan 2 o 3 horas, solamente el estrés que genera el tubo orotraqueal a través de las cuerdas puede generar tos o molestias de la garganta o carraspera. No, de pronto no tanto dolor, pero sí estas molestias que ya les comenté previamente, que son autolimitadas, pueden durar 1 o 2 días y se pueden manejar con bebidas como endulzadas con miel para que ayude otra vez a recuperar la mucosa que se perdió durante ese trauma
local. En algunas ocasiones también es de esperar, por eso en la valoración preanestésica es tan importante evaluar la anatomía de la vía aérea, porque cuando damos anestesia general y tenemos que hacer la intubación orotraqueal, algunas personas tienen limitación para la apertura oral o tienen de pronto la lengua muy grande, una serie de factores anatómicos que pueden limitar la maniobra de la intubación orotraqueal. Y cuando se presenta eso, es en el momento en el que de pronto podríamos generar un poco de dolor o las personas podrían salir con dolor en la garganta. Si por el evento son lo que se llama vía aérea difícil. Es por eso la importancia, también volvemos a reiterar, de la valoración preanestésica para nosotros evaluar la vía aérea y si tiene factores de vía aérea difícil, ya tener los dispositivos a la mano previamente en la inducción y así evitar cualquier trauma que le podamos generar. Doc, ¿quieres agregar algo ahí? No. Más bien que explicado. Listo. Bueno, voy a hacer la siguiente pregunta y ¿es verdad que la anestesia general puede posteriormente generar caída del cabello? Esta pregunta la hace María. María, la alopecia o caída del cabello es multifactorial. No hay ningún estudio que diga que la anestesia o que un tipo de medicamento tumbe el pelo, porque yo creo que ya entonces ya se hubiese proscrito, porque entonces estaríamos generando un daño en vez de un beneficio. Un médico quiere eso. Entonces, ¿qué pasa? La alopecia o caída del cabello temporal puede ser de hecho una respuesta ante un estímulo estresante, ya sea la misma ansiedad de llevarse a la cirugía, ya sea el estrés quirúrgico y de pronto también algunos medicamentos o la técnica anestésica que, por ejemplo, en las liposucciones necesitamos disminuir las cifras tensionales a un nivel para que ustedes no sangren durante la intervención quirúrgica, a un nivel de seguridad, pero ese nivel también ayuda a que ustedes no sangren durante la intervención quirúrgica. Entonces, específicamente, yo no le puedo decir qué es la anestesia o qué tipo de anestesia se presente, porque lamentablemente, como es multifactorial, entonces no hemos podido saber si es A, B o C lo que genera ese estrés, pero sí sabemos que la alopecia, como otras cosas, es un mecanismo de respuesta que tiene el cuerpo frente a un evento estresante muy severo. ¿Y tú lo has visto, Viviana, en posquirúrgicos, esa alopecia? No, pero varias pacientes que llegan a la valoración preanestésica sí me han hablado acerca de la caída del cabello en algunas amigas o relacionado. Entonces me puse un día a buscar y no vi nada relacionado con la anestesia y la alopecia. Sí, te digo que dentro de todas las cositas que pueden pasar después de una cirugía, porque como siempre les digo yo, esto no es magia, no tiene nada de magia. Esto es un trabajo que se hace y que tiene sus sobretejidos vivos y que tiene pues a veces unas cositas que no salen bien, que se infecte, que se abra una heridita, etcétera, etcétera. Diría pues que en todos los años que llevo operando, nunca he tenido una paciente que haya tenido, pues que se haya quejado de alopecia, de caída del pelo. No lo he tenido, no. Pero interesante pues la discusión. Claro, yo creo que ese puede ser uno de los mitos que hay sobre la anestesia, porque como decía Viviana ahorita, pues no hay estudios que relacionen la alopecia pues directamente con la anestesia. La gente está ya en Instagram diciendo que gracias, que súper interesante el en vivo, que les encantó la invitada. Entonces yo creo que podemos ir cerrando hablando de la bomba analgésica. Exacto.
que la gente Sí, ha estado preguntando que si sí íbamos a tocar el tema, que quieren saber, que hay gente que no sabe realmente de qué se trata. Entonces, no sé si hagamos ya el cierre con este tema, ¿les parece? me parece muy interesante porque es un tema demasiado interesante. Me parece que ha sido una gran adquisición desde la anestesia para la cirugía plástica. Nuestros pacientes realmente pues lo valoran mucho. Entonces, sí, le doy la palabra a la doctora Viviana para que nos hable un poquito de este tema, la bomba de analgesia, que definitivamente llegó para quedarse. Gracias. Bueno, la bomba de analgesia es un dispositivo que se llena con medicamentos especiales para analgesia, para disminución del vómito e antiinflamatorios. Esta bomba tiene un mecanismo que se va administrando de forma continua durante aproximadamente entre 48 y 72 horas, o sea, los primeros 2 a 3 días del postoperatorio, donde ya se sabe que son los días de mayor intensidad del dolor. Entonces, justamente esa infusión continua va a permitir que haya un nivel controlado del dolor durante ese periodo de postoperatorio de tiempo inicial después de la cirugía para que no se tenga dolor severo. Y con eso, entonces, el manejo analgésico y la recuperación sea mucho mejor. Es un baloncito, la bomba de hecho es como un balón inflable que con una velocidad constante se va achatando o se va disminuyendo su volumen. Y cuando entonces, como es un baloncito, sus fibras elásticas se van contrayendo, va administrando de forma continua la infusión de analgésicos que se tiene. Es por eso que los pacientes cuando usan la bomba de analgesia salen después de recuperación de cirugía por la misma vena que le hicieron la inducción y por la vena donde ya tiene canalizados los medicamentos, se une con la bomba de analgesia, la bomba del dolor, y se van para la casa. No es que queden completamente huérfanos después, porque, por ejemplo, el doctor Pedro les hace seguimiento y también el anestesiólogo que está encargado de la bomba de analgesia, hay un contacto durante los días posteriores a la cirugía para mirar si hay una analgesia continua y si han tenido una analgesia adecuada y no han tenido ningún efecto adverso con ella. Para después, entonces, si se presenta alguna eventualidad, realizar la corrección inmediata. Yo voy a hacer aquí de preguntón. Me toca a mí preguntar, porque soy un fanático de la bomba de analgesia, pero yo he visto que aunque uno supone que son entre 48 y 72 horas, esas horas máximas de dolor, te podría decir, Viviana, que casi todas mis pacientes, casi todas, repiten. Es decir, se ponen otra. Porque también he visto que al retirarla a las 72 horas, todavía es un periodo en que ellas les da como miedo, les da como que no quieren sentir dolor. La pregunta mía sería esa: ¿por qué no hacer una bomba no de 48 a 72, sino de 4 a 5 días, de una vez? ¿O ahora hay alguna restricción? ¿O qué opinas tú de eso? Lo que nos pasa es que la estabilidad de los medicamentos no llega hasta 4 o 5 días, como que todos quisiéramos no tener dolor, y entonces a los 8 días de recuperación ya salir sin dolor. Pero también tenemos que mirar el factor de la estabilidad de los medicamentos que se entregan en la bomba. Y sí sabemos que hay una estabilidad y plena seguridad en los primeros 3 días. Pero ya después de ahí puede que el efecto analgésico se vaya disminuyendo y pese a que le estemos administrando casi el mismo volumen, pueden empezar a presentar dolor porque ya el efecto del medicamento pues se va disminuyendo. Y también disminuir los riesgos de infección. Por eso entonces ya hay un tiempo por ahora estipulado en los primeros 3 días.
y pues qué maravilla que si se lo puedan repetir, hacerlo, pero ya por supuesto tienen una mezcla nueva con la cual entonces vamos a tener mayor seguridad, que no va a tener riesgos de infección y que le va a proporcionar la analgesia que estamos esperando. Perfecto. Esa era una inquietud que yo tenía, porque soy fanático, como te digo, de la bomba de analgesia. ¿Alguien pregunta más, Estefanía, acerca de la bomba de analgesia? No, todos pues dijeron que les quedó claro como tal el tema, incluso algunos de tus pacientes dijeron que lo mejor que les había pasado, que era lo máximo, que les encanta, o sea, reafirmaron lo que acabas de decir, no te dejaron mal, como dicen por ahí. Entonces, perfecto. No, Doc, yo creo que ya podemos ir cerrando. Gracias a las personas que se conectaron, más de 50 personas conectadas todo el tiempo en el en vivo, más de 500 personas viéndolo, más de 600 reacciones, muchos comentarios. Y nada, una cuña aquí. Recuerden que mañana sale capítulo nuevo en YouTube para que no se lo pierdan. Y vayan y se suscriban al canal. Entonces, Doc, te dejo para que te... Perfecto. De tu público. Muchas gracias a todos, a nuestros pacientes que han asistido, que nos ven. Me encanta que les haya gustado esta idea de tener anestesia en conjunto con nosotros, porque es que ellos están en conjunto con nosotros, hacen parte de nosotros realmente. Como digo desde el principio, no me canso de repetirlo, sin ellos no podemos hacer nada. Yo me quito el sombrero ante los anestesiólogos, aquí ante Viviana. Eres un amor, te agradezco infinitamente haber estado aquí con nosotros, y si tú quieres volvemos a repetir esto en un tiempito. De pronto hablamos de otras cositas, en fin, porque yo sé que las pacientes agradecen mucho conocer y entender un poquitico más de todo este cuento, que dentro de la cirugía plástica va ligado. No es solamente operar, es operar, y es este tema de la anestesia tan supremamente importante y tan interesante que la paciente lo entienda, porque todo esto se entiende. La medicina no es una cosa rara y por allá, no, todo se entiende desde que lo expliquemos. Me encanta que hayas estado aquí con nosotros, Viviana. Te agradezco en el alma por haber regalado este tiempito a nosotros y a nuestras pacientes. Pero yo también estoy muy agradecida y feliz de darme la oportunidad de hablar acerca de una pasión mía, que es la anestesia, y junto contigo hacemos cosas muy bonitas. Entonces, por supuesto, muchas gracias a todos por escucharme, por brindarme también o regalarme ese tiempo para poder expresar todo lo que quiere decir la anestesia y poder desmitificarla y enseñarles que es algo muy bonito, que está a su servicio y para su bienestar. Por supuesto, cuando quieran, estoy aquí disponible para un próximo live, cuando los pacientes y tú requieran, con el mayor de los gustos. Perfecto. Muchas gracias. Nos despedimos de todos. Esperen el próximo live, que será dentro de 15 días, y tendremos pues nuevas cositas para entregar, para mostrar, para presentar, para que hablemos, para que disfrutemos de este cuento. Muchas gracias y que tengan una súper feliz noche. Chao.